visitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy día de ¡La Escuelita Dominical! le hemos traído una sorpresa especial para ustedes. Así que vamos a ver quién nos está visitando el día de hoy. A ver, cierren sus ojitos en la casa. 1, 2, 3. ¿Se acuerdan de ella? ¿Se acuerdan que ella tocaba las alabanzas? Hoy vamos a cantar una alabanza con los chicos, Sí, así que todos paraditos, puestos de pie. Pero primero, ¿qué vamos a hacer? A ver, hermana Flor, ¿vos ves la escuelita dominical? Sí. Bueno, ¿qué hay que hacer primero antes de empezar la escuelita dominical? Hay que orar. Bueno, Muy así que bien. hoy vamos a estar orando. ¿Y cómo hay que estar cerradita, hermana Lucre? Los ojitos hay que estar ¡Ay, es que Los ojitos se Vamos a cerrar todos nuestros ojitos para empezar a orar y pedirle al Señor que Él nos dirija. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana que tú nos regalas, mi Señor, nuevamente. Te doy gracias, Señor, por cada niñito que está escuchando y va a escuchar tu palabra, Señor, en esta mañana. Que realmente seamos dirigidos por ti, Señor. Limpia nuestros oídos, Señor, para que podamos estar atentos a tu voz. Te doy gracias, bendice a cada familia, Señor, que está en el otro lugar, a estos niñitos que están presentes, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Ahora, chicos, todos puestos de pie que vamos a cantar unas alabanzas. Somos soldaditos de nuestro evangelio, siempre adelante sin mirar atrás. Chun, chururun, chun, 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 chururun, chun, 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 chururun, chun, 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 chururun, chun, chun. Aunque no soy de la infantería, caballería, artillería, aunque no ande avión volando, pero soldado soy. Soldado soy de Jesús. ¡Sí, Señor! Soldado soy de Jesús. ¡Sí, Señor! Aunque no ande en avión volando, pero soldado soy. ¡Sí, Señor! Amén. Los árboles se mueven, se mueven, se mueven. Los árboles se mueven para Dios. Las flores se saludan, saludan, saludan. Las flores se saludan, saludan para Dios. Los conejitos saltan, saltan, saltan. Los conejitos saltan, saltan para Dios. Y yo como creyente alabo, alabo. Y yo como creyente alabo para Dios. Mi alma volará, mi alma volará, al son de las trompetas, mi alma volará. Jesús vendrá en las nubes, su iglesia a levantar. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo. Qué hermosa alabanza, hermana Sí. Lucre, que cantamos. Y estoy muy contenta de que nuestra hermana Florencia nos pudo venir a ver. Y yo creo que los chicos también. Así que ahora vamos a continuar nuestra enseñanza. Pero se viene la pregunta de todos los domingos. No les vamos a dejar de hacer la pregunta porque
así ustedes van recordando, ¿se acuerdan? No se van a poder olvidar las enseñanzas Van que van guardando en su aprendiendo. corazoncito Así todo es. lo que el Señor nos enseña. Así es, así que, a ver, los chicos que están acá, vamos a ver qué aprendimos el domingo pasado. A ver. Aprendimos que el Señor Jesús estaba en el templo en los 12 años. Muy bien. ¿Y en qué crecía, Sabrina? En sabiduría. ¿Y qué trajo la hermana bien. Lucre el domingo pasado? A ver. Antes la Biblia era así. Sí, ahora esa es la Biblia. Ah, Esa sí. antes se usaba así, en pergamino. ¿Se recuerdan que yo le decía? ¿Y dónde aprendía el Señor Jesús? ¿En dónde aprendía? ¿En una escuela? No, dice que en la sinagoga, donde En el templo. Sí, en el templo, muy bien, donde los hermanos le enseñaban la palabra que estaban escritas así, como en pergamino. ¿Se recuerdan? A ver qué dice acá. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muy bien, entonces sabemos cómo ser sabio, Con el temor al Señor, un temor reverente, de querer Amén. hacer su voluntad. Amén, chicos. Y también se acuerdan del corazoncito que trajimos. ¿Cómo era el Señor Jesús? Dijimos acá. Era perfecto. Era perfecto. Cuando su madre lo encontró, él se fue con ella, con su madre. ¿Lo encontraron en la casa de los amiguitos? No, lo encontraron en el templo porque el Señor Jesús amaba la casa de Dios, amaba estar en esos lugares y hablar la palabra de Dios. Así que hoy, hermana Lucre, vamos a seguir nuestra clase porque ¿qué pasó en las Escrituras? Según las Escrituras, el niño Jesús dice que fue creciendo en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Pero ¿saben ustedes, hermana Lucre, que hubo un tiempo que el Señor Jesús no apareció? Fue un periodo más o menos de 18 años que el Señor Jesús no apareció, porque dice las Escrituras, está acá escrito que Él apareció recién cuando ya tenía 30 años, hermana Lucre. En todo ese periodo, la palabra de Dios nos habla acerca de otro hombre, ¿sí? Un hombre que vamos a aprender el día de hoy. Este hombre se llamaba Juan. Así que estén atentos, chicos, en sus hogares, que vamos a abrir nuestras Biblias, los más grandecitos, en Lucas capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra de Dios que ya estaba escrito una profecía de este hombre llamado Juan, así como también del Señor Jesús, ¿se acuerdan? También estaba en Isaías. Dice acá que en el libro de Isaías eran las palabras del profeta Isaías que decía así: voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Es decir, que ya había un versículo, una palabra que estaba anunciando, que hablaba de este hombre Juan. ¿Qué tenía que hacer este hombre Juan? Pero vamos a hablar un poquito antes, ¿sí? Vamos a ver cómo fue creciendo este hombre, porque al igual que el Señor Jesús, fue también así, nació de su madre. Su madre se llamaba Elizabeth y su padre se llamaba Zacarías. Zacarías, el padre de Juan, era un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios. Él estaba siempre en el templo sirviendo a Dios, ¿sí? Elizabeth no podía tener hijos. Ya eran hombres viejos, hermana Lucre. Ellos ya habían perdido toda esperanza de tener hijos, ¿sí? Y pasó un día que estando Zacarías en el templo, se le apareció el ángel y le dice que va a tener un hijo. Su esposa Elizabeth iba a tener un hijo aún en su vejez. Pero ¿saben qué pasó? Zacarías medio que dudó y no le creyó al ángel. Entonces el ángel le dijo: por cuanto no creíste a mi voz, vas a quedar mudo hasta el día que nazca tu hijo. ¡Wow! 9 meses. No podía hablar, 9 meses estaba así, su boquita, no podía hablar. 9 meses, porque los bebés están en la panza 9 meses. Así que pasó el tiempo, la panza de Elizabeth iba creciendo. Entonces, ¿saben qué pasó? Un día María le fue a visitar a Elizabeth. ¿Saben por qué, hermana Lucre? Porque ellas eran parientes. María, la madre de Jesús, era pariente de Elizabeth. Y entonces María se fue a visitarle a Elizabeth porque le quería contar algo. ¿Saben qué le quería contar? Que tenía en su vientre un bebé, que el ángel también le había hablado a María. Pero Elizabeth no sabía. Entonces,
cuando Elizabeth escucha la voz de María, dice que en su vientre el bebé, que es Juan, saltó de alegría y en ese momento ella fue llena del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Es decir, que Jesús y Juan eran primos, ¿sí? Porque María y Elizabeth eran parientes, dice la palabra del Señor. Bueno, entonces pasaron los tiempos y el tiempo en que Elizabeth tenía que dar a luz su hijo, que tenía que nacer su hijo Juan, llegó. Y así pasó. Nació Juan. ¿Y se acuerdan quién se había quedado sin hablar durante 9 meses? Zacarías, el padre de Juan. Cuando él nació, es ahí donde Dios le devuelve otra vez para que él pueda hablar. Y ahí, por mandato ya del ángel que había mandado el Señor, le ponen de nombre Juan. Juan iba a ser un nombre que iba a preparar el camino del Señor Jesús. A ver, ¿qué quiere decir esto, hermana Lucre? Quiere decir que era, ¿cómo que es preparar? Va a limpiar, a hablar. Ese era el trabajito que tenía Juan el Bautista, de hablarle a las personas de que iba a venir un Salvador. Pero, ¿qué tenían que hacer? Tenían que hablar acerca de un arrepentimiento. ¿Por qué tenían que arrepentirse, hermana Liz? Porque se recuerda, vamos a volver antes. ¿Se acuerdan que antes? ¿Por qué era que estaba diciendo? ¿Por qué tenían que arrepentirse? Porque desde el principio, ahí, miren, ¿se recuerdan este cubo? Desde el principio, Adán y Eva desobedecieron. Y en ese momento entró el pecado en todo el mundo. Así es. Y se recuerdan que nadie podía obedecer, porque Dios dice que en todo momento nos ama, nos amó y nos amará eternamente y para siempre. Y Él siempre quiso nuestro bien y quiere nuestro bien para nosotros. Pero ¿qué pasa? El hombre muchas veces cierra sus oídos. ¿Qué pasó? Mandó los mandamientos, no pudieron cumplir. Pero Dios ya tenía preparado a este hombre que decía, hermana Liz, en Isaías, también Isaías 40, le vamos a dar un trabajito a los más grandecitos, Así es, sí. a los de 12, a los que ya saben leer, que busquen en Isaías 40 y que lean en sus casas. Habla de que Dios ya escribió una voz que clama en el desierto. Así Y acá es. se estaba cumpliendo, hermana Liz, ¿no es cierto? Va a Así seguir ella contando la historia de este hombre que se llamaba Juan el Bautista. ¿Cómo él era? A ver, hermana Liz. Así es, hermana Lucre. Eso era lo que iba a hacer Juan el Bautista. Una voz, es decir, que iba a hablar, dice, una voz que clama en el desierto. ¿Por qué decía en el desierto? Porque esas personas, él iba a hablarle a unas personas, a un pueblo que no estaba su corazón preparado para recibir la palabra de Dios y de su Hijo Jesús. Es decir, que ese corazón era como un desierto, no tenía vida esos corazones, era como una tierra seca. Y eso iba a ser Juan, iba a hablar a esos corazoncitos para que estén preparados. Cuando llegue el momento que el Señor Jesús iba a caminar sobre la tierra, iba a empezar a hablar de su Padre que es Dios y para que Él vino, ese corazón iba a estar preparado. Juan el Bautista, chicos, era un hombre que él era muy humilde. Él vestía, dice la palabra de Dios, con ropas de pieles de camello. ¿Y saben qué comía? ¿Alguien de los niños aquí, si me dice así bien fuerte, saben qué comía Juan el Bautista? Langostas y miel. Miel silvestre. A ver, ¿dónde se imaginaron, hermana Liz? ¿Cómo ¿Cómo podría sería que sería Juan el Bautista? A ver. Qué rica miel. Y qué rica langosta. Que Dios me provee. ¿Vieron ahí en la imagen, chicos? Algo así era Juan el Bautista. Vamos Y a ver. miren qué comía hoy langostas. Me da todo guay. Y dicen que también miel silvestre, así tipo así como venían las miel en como una red, algo así. Ay, chicos, bueno, eso comía Juan el más rico es la miel, pero las langostas no sé cómo sería. No ¿verdad? sé ¿Qué cómo crees? debe ser que era rico, porque Dios todo lo hace hermoso. todo ¿Tendría lo hace- algún alimento especial de la Sí, tierra o algo, sí. verdad? Bueno, y así que decía Juan el Bautista en el desierto, Dios le llamó y él empezó a predicar, a hablar
de que iba a venir uno mayor que él. Atrás mío viene uno que es mayor que yo, decía Juan el Bautista. Y él, ¿por qué su nombre es Juan el Bautista? Porque Juan bautizaba a las personas. Es decir, que Juan le anunciaba, le decía, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentirse, chicos, quiere decir un cambio de actitud que hay en una persona. Por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, a mi hija, tienes que arrepentirte de eso malo que estás haciendo. Es decir, que en mi hijo y mi hija debe haber un cambio de actitud. Que si mamá me está diciendo, te estás portando mal, estás desobedeciendo, estás mintiendo o estás haciendo algo que no está bien, entonces esa persona que escucha esa palabra, si realmente recibe en su corazón, va a arrepentirse, va a cambiar su actitud, va a dejar de hacer lo malo y va a hacer lo bueno. ¿Cómo se acuerda Alejandra ese versículo que dice, no seas vencido de lo malo? Muy fuerte. Piense con el bien el mal. Así es. Entonces, eso significa arrepentimiento. Acá tenemos algo, hermana Lucre, mirá. A ver, quiero ver. Miren, chicos. ¿Vieron este cuadradito acá? Acá dice confesión de pecados y bautismo. Porque nosotros, chicos, la primera vez habíamos hablado que debemos confesar. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ese era un primer paso. Pero acá también habla del bautismo, ¿sí? Ellos se bautizaban porque se arrepentían de sus malos caminos. Así, ¿vieron? Arrepentimiento, un cambio de actitud, ¿sí? ¿Vieron bien? ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de actitud. Y eso es lo que hacían las personas que creían en el anuncio de Juan. Así como vimos, ¿vieron? Así es lo que hacían esas personas. Cambiaban su actitud, los que creían. Pero sabes, hermana Lucre, Juan el Bautista hablaba unas palabras a veces que a uno le puede ofender, parece. Juan el Bautista no era que le decía a las personas, cambia tu actitud, sé buenito, no. Juan el Bautista le hablaba con el poder de Dios, con la autoridad que Dios le daba y le decía, arrepiéntanse de su pecado porque el reino de los cielos se ha acercado, decía. Era fuerte, su voz era potente porque él sabía que ya llegaba el tiempo en que el Señor Jesús iba a predicar. Aparte que el Señor, dice que el Señor conoce nuestro corazón. ¿Y por qué era así Juan el Bautista? Porque Dios le revelaba a Juan el Bautista cómo era el corazón de estos hombres. Así es, porque habían, si bien es cierto, hermana Lucre, habían hombres del pueblo de Israel, judíos y todos que sí creían al anuncio de Juan y se arrepentían. Y para mostrar su arrepentimiento, que iban a cambiar de esa mala actitud, iban a estar de acuerdo con Dios, es por eso que Juan el Bautista los bautizaba en las aguas. Pero también había personas, como dice nuestra hermana Lucrecia, que no, que su corazón estaba duro, una tierra seca, como un desierto, y no querían escuchar la voz de Juan el Bautista, se tapaban sus oídos. Y Juan les hablaba, les decía. Una de esas personas eran los fariseos. Aparte de eso, también la hermana Liz, como la hermana Liz decía que comía miel silvestre, el Juan el Bautista, y se vestía con piel de camello, langosta comía. ¿Pero por qué? Podemos decir, la gente decía que estaba loco. Encima se vestía con pieles de camello. Sí, como decía la hermana Liz, hablaba de estos fariseos. ¿Qué pasaba con estos fariseos? Que era duro su corazón. No solamente que no le quería escuchar a Juan el Bautista, sino que había un orgullo. Era como dos diferencias que el Señor mostraba. Mostraba a Juan el Bautista y mostraba a los fariseos. ¿No es cierto, hermana Liz? Ahí vemos cómo Juan el Bautista era humilde de corazón. Sí. No es que él decía, ay, tengo la mejor ropa porque Dios me eligió a mí. Yo voy a hablar del Señor Jesús. Ay, yo soy, alábenme a mí. No. Por algo él decía, voz que claman, él decía. Así es, hermana Lucre, y como estamos escuchando, chicos, estos hombres tenían, muchos de ellos, su corazón endurecido. Estaban los fariseos, como dijimos, que ellos eran orgullosos. ¿Qué quiere decir una persona orgullosa? Que piensa que él está bien y todo lo que hace está bien y que los otros están mal. Entonces estaban los fariseos, ¿sí? Y también estaban los escribas. Los escribas eran unos hombres que ellos sabían las escrituras, así como vimos acá. Ellos sabían, ellos escribían la palabra de Dios, todo. Pero era acá, como dice mi hermana Lucrecia,
no estaba esa palabra en su corazón. Y ellos también se agrandaban, es decir, que se creían los mejores porque sabían las escrituras, porque eran estudiosos, le habían enseñado, y eso a Dios no le agrada. Como estamos escuchando, chicos, Dios mira nuestro corazón. Que nuestro corazón no sea como una seca tierra, sino que realmente sea un corazón que recibe esa agua que es la palabra de Dios y la atesora en su vida. Así que Juan eso era lo que hacía, estaba preparando ese camino. Y los que habían de ser salvos, los que habían de creer en el Señor Jesús, se bautizaban en las aguas y creían en el anuncio de Juan. Y los que no, endurecían su corazón. Pero aún así, hermana Lucre, Juan seguía predicando. Él seguía hablando la verdad. Lo que Juan el Bautista hablaba era una palabra que era verdad. Y que a muchos no les gustaba. ¿Por qué? Porque estaban haciendo lo que estaba mal, ¿sí? Y a otros sí, esa palabra es como que era dura. Pero aún así la recibían, se apropiaban y hacían ese paso, ¿sí? ¿Y cómo le decía Manalí? A ver. ¿Querés que te diga? Sí, contame. Juan el ¿Cómo le Bautista, hablaba? sí. A ver. Juan el Bautista decía, generación de víboras, arrepiéntanse, le decía así. Qué dura esa palabra, Lucre. Imagínate que te digan víbora. Ay, ¿pero por qué le decía así, hermana Lucre? Generación de víboras. Explícame esa parte. ¿Saben qué, chicos? Vamos a volver otra vez. Siempre volvemos atrás, ¿eh? Sí, Porque es que hay muchas sabemos que Dios ya estaba preparando y nos mostraba. Es como un ejemplo que daba Dios en la palabra del Señor al principio. ¿Quién era como una serpiente? ¿A quién le llamaban serpiente? Muy bien. Por eso el Señor decía generación de víboras. Porque se refería, era como digamos que es como una frase, dice, ustedes son los hijos del diablo. ¿Por qué decían eso? Porque había ese orgullo. Y todo lo que es orgullo, enojo, ira, todas esas cosas malas no viene de Dios, viene del enemigo, el diablo. Así es, chicos, es por eso que le decía así. Y también le decía otras cosas, le decía, no crean en sus corazones que porque son hijos de Abraham son salvos. Porque muchos también tenían ese pensamiento. Creían que como eran hijos, es decir, venían de la familia de Abraham, ellos ya eran salvos y ya estaba todo, ellos estaban tranquilos y creían que estaban bien. Pero Juan el Bautista le decía, no crean que porque son hijos descendientes de Abraham son salvos, no, porque aún de las piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Eso es lo que le quería decir. Muchas veces nosotros pensamos, porque mi mamá conoce a Dios, mi mamá predica la palabra, mi abuela es creyente, ella siempre ora, mi papá, yo ya estoy tranquilo, si igual el Señor me va a salvar porque mi familia cree en Dios. No, Dios nos enseña que eso es un paso de uno mismo, que es yo. Eso se llama un paso personal, que uno cree en Dios, que uno confiesa sus faltas delante de Dios. Señor, yo he hecho esto mal. Tú sabes, mi Dios, y es ahí donde uno se arrepiente. Ayúdame, Señor, porque saben, chicos, nuestro Dios es un Padre amoroso, lleno de misericordia, que como siempre decimos, inclina su oído, escucha nuestra oración, y si es sincero, Él nos perdona, ¿saben? Y entonces así, es algo que es personal, cada uno debe hacer. Pero no es que es de generación en generación como creían los fariseos, los saduceos, los escribas, no, era algo de cada uno. Y a pesar que Juan sabía que ellos le podían hacer mal, hermana Lucre, porque estos hombres que tenían el corazón endurecidos estaban como que de acuerdo con los romanos. Los romanos en ese tiempo eran los que gobernaban a Israel, ¿sí? Eran como presidentes, se puede decir hoy en día, para que más o menos tengan una idea, eran los que estaban ahí a cargo de ver. Ahora, por ejemplo, como pusieron un decreto que no podemos salir, tenemos que cumplir, porque Bueno, ¿qué pasa? Viene del gobierno, viene Sí. de las autoridades, Sí, de ¿sí? las autoridades. Era así, los romanos eran los que gobernaban ese lugar, ¿sí? Entonces, los escribas, los fariseos, ellos tenían cierto poder de parte de ellos porque estaban de acuerdo con los romanos, así, no se querían contrariar con ellos en nada, ¿sí? Y Juan el Bautista sabía que ellos le podían encarcelar, le podían hacer algún daño, porque él hablaba la verdad y sabía que esa palabra a ellos no les gustaba. Pero ¿saben qué? Juan el Bautista, aún así, hermana Lucre, él seguía hablando la verdad, la palabra de Dios. A pesar
de que sabía que algún daño le podían hacer a su vida o algo, él igual hablaba. ¿Saben también que nos quiere hablar el Señor, chicos? Y que a veces nosotros cuando somos niños, cuando somos grandes, sabemos que alguien está haciendo algo mal. A ver, sabemos que le llegó un juguetito, mi hermanito, mi hermanita, que se guardó un vueltito después de ir a comprar, que dijo algo, que hizo algo por ahí. Y no decimos nada. Sí, bueno, nos quedamos callados. Porque a veces también tenemos miedo de perder su amistad, de esa amiguita, de ese amiguito. Ay, no, porque después ya no me va a querer contar, después ya no se va a juntar conmigo y no decimos nada. Y saben, chicos, que eso está mal. ¿Por qué? Porque estamos siendo partícipes de ese mal que está haciendo ese niño, esa niña o esa persona. Juan el Bautista no era así. Juan el Bautista, él seguía hablando la verdad. A pesar que sabía que esas personas le rechazaban y que esto, que aquello, él igual, él hablaba la verdad. Y eso también Dios nos enseña, hermana Luca, que a pesar que otras personas después no quieran estar con nosotros o ya no nos quieran, sea lo que sea, nosotros siempre debemos hablar. ¿Qué debemos hablar? La verdad. La Muy verdad. bien. Entonces estamos hablando, hermana Liz, de este hombre Juan el Bautista. Yo diría, vamos a hacer como un recordatorio para guardar y recordarnos para el próximo domingo. Quiero que estén atentos porque vamos a hacer un resumen. Así ustedes guárdense en sus corazoncitos lo que hemos aprendido este domingo. Sí, hermana Luca. Entonces, vemos que Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y Zacarías. Eran parientes de Jesús porque las madres de ambos eran primas. ¿Cómo era? ¿Dónde era que vivía Juan? Dice que Juan vivía en las tierras desiertas de las orillas del río Jordán. Había recibido de Dios una misión muy especial de anunciar la llegada del Mesías y prepararla. ¿Por qué dice prepararla? ¿Saben qué tenía que preparar? El verdadero camino que había que preparar era el corazón de cada una de las personas, de aquellos que habían de convertirse y actuar con amor. Convertirse de su mal camino, como decía la hermana Liz, de un mal corazón y actuar con amor. Y como señal de ese cambio, ¿saben qué hacía Juan? Juan los bautizaba en el río. Así que el próximo domingo vamos a hablar acerca del bautismo del Señor Jesús, chicos. Así que espero que estén atentos a esa clase y a esta clase y a todas las clases. Así que, chicos, que el Señor les siga bendiciendo. Nos vemos en la actividad. Chau, chau. Bueno, chicos, vamos a hacer la actividad. Bueno, chicos, esta es la actividad. ¿Vieron acá? Vamos a necesitar 2 hojas blancas para que después vamos a dibujar en esas hojas. Le voy a mostrar. ¿Vieron? Miren, esta es la actividad. ¿Qué dice acá? Tiene un mensaje atrás, el cual ustedes le pueden hablar a sus compañeritos porque es un hermoso mensaje igual para cada uno de nosotros. A ver qué dice acá. Dios te ama. En primera de Juan 4:10 pueden buscar el versículo que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Después, te espera, pueden leer en Eclesiastés 3:1, te perdona en Marcos 11:25, te renueva en Juan 8:11, te salva, Lucas 2:11. ¿Vieron? Atrás se está descubriendo un mensajito que el Señor tiene para nosotros. Después, quiere que vivas en Juan 10:10. Te libera, Gálatas 5:13. ¿Lo aceptas? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vieron acá? Dios te ama. En Juan 3:16 el Señor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se acuerda también del versículo que dimos con la boquita? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, serás salvo. ¿Lo aceptas? Tenemos una hoja, esta hoja, la A4, tiene 30 centímetros. Y yo le doblé en 10 partes. Serían 3 centímetros. Así, miren, chicos. 1. Un doblez de 3 centímetros. Sí, un doblez de 3 centímetros. 2. 3. 4.
5, 6, 7, 8, bueno, 9, pero tienen que hacer los cuadraditos de 10. 10 le tienen que quedar así, miren. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá, como vieron en el dibujo, tienen que dibujar así cerradito. Deben dibujar un corazoncito, ¿vieron? Así cerradito, un corazoncito. Cuando tienen que doblar y ahí tienen que dibujar un reloj y van a ver lo que dice acá. Después, si quieren nomás pónganle el versículo. Yo le puse como para que ustedes sepan que esto habla, esto de te espera habla en este versículo. Después doblamos y dibujamos como está en esta imagen. Y acá está el versículo. Volvemos a doblar. Ahí volvemos a pegar o dibujar nomás, dibujar esta flechita porque acá está el mensaje en Lucas 11. Después quiere que viva hablando como el latido del corazón, ¿vieron? Después un globito, ¿por qué? Porque te libera. El Señor Jesucristo nos libera del pecado, de la esclavitud en que estamos. Y acá por último, donde dice ¿lo aceptas al Señor Jesús en tu corazón? Bueno, chicos, ¿vieron este dibujo acá? Este es Juan el Bautista. Ustedes lo van a pintar, ¿sí? Con su piel de camello, no se olviden. ¿Y por qué él tiene acá un anuncio, un corazón que dice Jesús? Porque Juan el Bautista hablaba de Jesús y estaba preparando el corazoncito de las personas, ¿sí? Este va a ser un trabajito para los más chiquititos para que ellos puedan pintar, ¿sí? Así que ahora sí, nos vamos a despedir. Bueno, chicos, nos vemos el próximo domingo. Que Dios les siga bendiciendo.